Hoy se termina una condena que se me impuso, una condena política, injusta e ilegal. Y tengo las pruebas de eso. Y ahora que soy un hombre libre, le voy a mostrar a la ciudadanía la canallada que a mí me hizo el señor Juan Carlos Varela. Una persona que para mí no es un ser humano, es un demonio humano, por la maldad que lleva en su corazón. Cuando él tomó posesión, no es ningún secreto porque salió inclusive en algunos medios de comunicación, que él se reunió con unos allegados para elaborar una lista de personas que estuvieron en el anterior gobierno o personas relacionadas con el anterior gobierno. Una lista para perseguirlos y para destruirlos. Lamentablemente yo era el primero de esa lista. Él, ese señor, ordena que se me saque a mí como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a como diera lugar, no importara cómo, que se me hiciera una campaña de desprestigio a mi imagen, y es así como me veo entonces en una conspiración diabólica elaborada por el demonio humano Juan Carlos Varela y por sus cómplices. Ustedes recuerdan el circo que a mí se me hacía en cada audiencia que se daba en la subcomisión de garantías de la Asamblea de Diputados, que era mi tribunal de garantías. Pero el señor Juan Carlos Varela se dio cuenta que no contaba con los votos para concretar una condena contra mi persona, porque él necesitaba 2/3 partes del Pleno para condenar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y dice la ley inclusive que el voto es secreto. Y como él no pudo conseguir los votos, entonces él hace uso de todas las estructuras a su alcance para obligarme a firmar un acuerdo bajo la amenaza de que si yo no lo firmaba, mi esposa iba presa, mi hijo mayor iba preso, y ustedes podrán entender, señores periodistas, que yo no iba a permitir que ni mi esposa ni mi hijo mayor fueran presos ni 5 minutos por la venganza, por el odio, por la persecución política de Varela, de ese demonio humano. Y todo esto que le estoy diciendo, yo tengo pruebas. Bajo amenazas entonces y bajo presión me vi obligado a firmar un acuerdo, porque yo me sentía, ojalá ese sentimiento ninguno de ustedes lo tengan, un sentimiento de impotencia ante la injusticia que le están haciendo a uno. Ese es un sentimiento horrible. Yo no tenía ningún tipo de derecho. El demonio humano había ordenado que sencillamente me sacaran de la Corte Suprema de Justicia a como diera lugar. Yo, antes que comenzara cualquier juicio, ya yo estaba condenado. Y es así como yo tengo que firmar. Y al tiempo, a los días de firmar un acuerdo, amenazado, obligado por presión, las ansias de destrucción del demonio humano Juan Carlos Varela y de sus cómplices querían seguir destruyendo mi imagen con una campaña muy fuerte en contra mía en todos los sentidos, inclusive en lo personal. Es por eso que yo decido desistir de ese acuerdo que me habían obligado a firmar, y le mando una nota
al Tribunal de Garantías de la Asamblea Nacional de Diputados, mi Tribunal de Garantías, y la palabra lo dice, garantías, están para ver mis garantías. Y le mando una nota donde les digo que voy a desistir del acuerdo y que el proceso siguiera. Sencillamente, esta situación se cuela ante los medios, sale en algunos medios y van y entrevistan a la exdiputada Catherine Levy, quien era la presidenta de mi Tribunal de Garantías, miembro del partido del demonio humano de Varela, y le dicen que yo estaba desistiendo. Yo quería que el proceso siguiera. Y ahí está en los medios de comunicación, ella declara, el proceso va. No importara que yo dijera que desistía y las razones que fueran. Ya su jefe, el demonio humano, le había dado la orden que a mí había que procesarme, como diera lugar, sacarme de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y ella no solamente no le hace caso a esa nota, sino que ella declara ante los medios que yo tenía que explicar los motivos por los cuales yo no quería seguir con el acuerdo y quería que se desistiera. Entonces, esta nota yo la mandé al Tribunal de Garantías de la Asamblea de Diputados, presidida por Catherine Levy, exdiputada, porque no se pudo reelegir, y donde yo explicaba claramente los motivos y las razones por las cuales yo desistía de ese acuerdo. Y les voy a leer brevemente un pedacito donde dice: los motivos que me llevaron a tomar esta difícil decisión de firmar el acuerdo eran: el primero, el mal estado de salud física y emocional al que se me ha llevado este proceso ilegal, que tal y como ha referido la cardióloga que me atiende, ha puesto en riesgo mi vida. Y en segundo lugar, fíjense ustedes, en segundo lugar, y más importante, lo ha sido la presión que se ha ejercido sobre mí al querer involucrar a mi esposa e hijo en este proceso, bajo la amenaza de que los mismos serían llevados a la justicia ordinaria si yo no aceptaba mi responsabilidad en los hechos y actos delictivos que se me increpan. Este estado de angustia e incertidumbre al que he sido sometido conllevó a que tomase la decisión de que, ante la realidad jurídica política que hoy vive nuestro país, seguir sometiendo a mi familia a una situación de persecución sin que existiesen garantías básicas de equidad e imparcialidad para protegerlos, no me permitía otra alternativa que aceptar firmar el acuerdo para de esta forma dar fin a esta presión que se ejercía sobre mi voluntad y sobre mis derechos fundamentales. Y al final de la nota yo pido que se continúe con el curso del proceso. Sencillamente ella recibe esta nota y la ignoran, porque ya la orden estaba dada. Yo tengo que ser justo y decir que de mis investigaciones, eran 3 juezas, pero de mis investigaciones la juez Zulay Rodríguez no conocía de esta amenaza y de esta presión que se me había ejercido para firmar el acuerdo. Pero había otra juez que sí lo sabía, y no solamente lo sabía, sino que, y me refiero a la juez diputada Ana Matilde Gómez, quien, para satisfacer su sed de venganza, pidió ser juez mío
Eso es una inmoralidad. Porque yo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo había firmado con otro magistrado una resolución donde la separaba del cargo como Procuradora General de la Nación. Y posteriormente firmé con otros magistrados una resolución donde la destituíamos como Procuradora General de la Nación. ¿En qué país democrático del mundo que se respete la justicia y las leyes y la Constitución, un magistrado que ha condenado a una persona, esa persona va a ser juez de ese magistrado? Como ella era aliada del régimen diabólico de Juan Carlos Varela, todo se podía. Así que ella pudo. Miren, aquí sencillamente es que Juan Carlos Varela, un hombre rencoroso, maligno, lleno de maldad, perverso de espíritu, un sádico despiadado que disfrutaba del dolor y el daño que le hacía a los que él odiaba y a sus familias, ordenó que yo no me podía defender. Ordenó que me sacaran de magistrado de la Corte como diera lugar y ordenó que me metieran a la cárcel. Entonces, con este documento que tiene el sello de recibido de la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional de Diputados, recibido el 4 de marzo del 2015 a las 8:17 de la mañana, un día antes que el Tribunal de Garantías dictara sentencia condenatoria aceptando este acuerdo. Este escrito es muy grave porque este escrito es de un imputado que le está diciendo a sus jueces de garantía: me están amenazando, me están presionando para que firmara un acuerdo. Y los jueces de garantía no hacen nada. No lo estoy inventando yo, aquí está el escrito, que ahora les voy a dar copia a todos ustedes. Entonces, es mentira lo que decía el diario La Prensa, de que el magistrado Alejandro Moncada Luna tuvo que firmar un acuerdo porque no podía justificar los bienes que tenía. Eso es falso. Yo tuve que firmar un acuerdo porque estaba amenazado, estaba presionado, estaba bajo un régimen diabólico de Juan Carlos Varela, donde yo no tenía ninguna garantía fundamental, no tenía absolutamente nada que me protegiera, ninguna ley, ni la Constitución, nada absolutamente. Y también tengo que aclarar lo que siempre dice el diario La Prensa, de que yo soy el primer magistrado en la historia de Panamá que he sido enjuiciado y condenado por la Asamblea Nacional de Diputados. Eso es falso totalmente. Yo nunca fui a juicio. Yo llegué hasta la etapa de investigación, en donde ahí se me obligó a firmar un acuerdo. Y mucho menos recibí una condena del Pleno. Lo que yo tengo es una sentencia condenatoria de la Subcomisión de Garantías de 3 diputadas, en donde aceptan el acuerdo firmado con la Fiscalía. Así está en el registro de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Yo no tengo ninguna condena como si me fuera como si hubiera sido enjuiciado, tal y como da a entender el periódico La Prensa. Pero yo quiero hacerle un llamado al periódico La Prensa, y bien corto, bien corto. Ya Varela no está. Ya el demonio humano se fue. Yo les pido por favor que ya dejen de calumniar y difamar a las personas, ya sea porque les caen mal, ya sea por revanchismo, ya sea porque tenían algún acuerdo con el gobierno diabólico anterior. Ya él no está. La misión de ustedes, periodistas, es buscar la noticia objetivamente. Eso es lo que tiene que hacer el diario La Prensa. El diario La Prensa inclusive tiene una periodista que, una bajita, gordita, que da glosas en una televisión,
donde esas glosas siempre están llenas de odio, de rencor, de saña. Y hago alusión a ella porque ella siempre no me suelta, no sé por qué motivo, siempre las glosas contra mí son malintencionadas y son sarcásticas. Yo le pido a Dios Padre, porque ese es el Dios de todas las religiones, que les toque el corazón a las personas del diario La Prensa, tanto a los periodistas que no son objetivos, porque hay periodistas en la prensa que sí son objetivos, gracias a Dios, pero a los que no son objetivos y a los directivos también, que no solamente le están haciendo un daño a los que atacan, sino al mismo diario La Prensa. Miren, ustedes se preguntarán qué voy a hacer. Es obvio que yo tengo que denunciar penalmente esta situación, porque yo tengo muchas pruebas de violación a mis garantías fundamentales y de violación a mis derechos humanos. Pero yo les digo, el señor Juan Carlos Varela no aceptó ser diputado del Parlacén, un ciudadano común y corriente. Entonces yo voy a poner mi denuncia ante un ministerio público presidido por Kenia Porcel. Sí. Yo voy a poner una denuncia ante un ministerio público contra Catherine Levy, que yo le mandé por escrito que por favor luchara por mis garantías. Ella era jueza de garantía, era presidenta del tribunal, ignoró mi escrito. Pero entonces, ¿ante quién va a poner? Déjeme terminar, por favor. Un exdiputado, también del partido, de revisión de salud. Yo tenía la salud, y la tengo todavía, bastante deteriorada. Por años se le hizo 5 solicitudes y ellos ignoraron esa solicitud. Después, en ese tribunal de cumplimiento se encargó otro diputado. Gracias a Dios ahí pudieron agarrar, después de años, y darse cuenta que yo no era competente y lo mandaron a la justicia ordinaria. Pero yo no puedo perder el tiempo poniendo denuncias ante un ministerio público presidido por una procuradora como Kenia Porcel, quien es un hecho notorio y público en Panamá de que ella era cómplice de Juan Carlos Varela para perseguir con odio, para hacer justicia selectiva. Yo no puedo perder el tiempo en poner esas denuncias. A mí lo que me queda por hacer es esperar o a que ella renuncie o a que prospere alguna denuncia que prospere y la separen judicialmente. Y quiero decirles, si eso no ocurre, yo sencillamente, con todas las pruebas que tengo, yo aceptaré la voluntad de Dios y no voy a hacer ninguna demanda ni voy a poner ninguna denuncia. Entonces, yo en este momento, mi salud es bastante precaria. Por falta de tiempo, porque tengo muchísimas pruebas de violaciones a los derechos humanos y a mis derechos fundamentales. Yo he sido mañana invitado al programa a las 7 de la mañana en Next TV. Yo voy a hacer unas aclaraciones con pruebas en mano. Esas pruebas se las voy a mandar a todos ustedes. Voy a mandar copias. Son muchas pruebas que demuestran la violación a los derechos humanos, demuestran sin asco la violación a las garantías fundamentales. Y yo por ese motivo, más que todo, motivos de salud, me voy a retirar. Pero sí le digo algo a ustedes, señores periodistas. Recuerden que todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos de nuestra querida República Panamá, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que rendirle cuentas a Dios Padre. Yo siempre hablo de Dios Padre porque es el Dios de todas las religiones, inclusive de los agnósticos y de los ateos. Ese Dios Padre
tendremos en algún momento que rendir cuentas sobre nuestro comportamiento con el prójimo. Así que yo le doy las gracias a ustedes. Yo me voy a tener que retirar por motivos de salud y Dios los bendiga. Don Alejandro, unas preguntas ustedes. Pero